hacer esta pequeña presentación del libro, ¿no? Y más o menos en forma de un conversatorio, como dicen precisamente en América Latina, y que es una palabra yo creo muy ajustada, ¿no? Bueno, el libro, como el título lo dice, ¿no? Son chistes lingüísticos de componente cultural para la enseñanza del español. Y primeramente me gustaría saber cuál fue la motivación, cuál fue la idea, por ejemplo, para que una publicación de este tipo tuviese lugar. Miguel. Bueno, este libro surge porque, bueno, mi línea de investigación es la lingüística aplicada. Los andaluces siempre estamos de broma y cuando se piensa en un andaluz se piensa en cuéntame un chiste, ¿no? Y todos los andaluces tienen que saber chistes, ¿no? Pero no es cierto que todos los andaluces saben chistes, y yo los cuento muy mal, por eso los he escrito, ¿no? Además tienen que ser pues, lingüísticos, ¿no? No vale cualquier chiste, ¿no? Lingüístico que tiene que ver con el lenguaje. Sí, por ejemplo, ¿cuál fue o cuáles fueron los principios, por ejemplo, para la selección de los chistes que aparecen en el libro? ¿Cuáles fueron, digamos, las causas, los factores, ¿no? Para precisamente haber elegido estos chistes que aparecen en el libro, por ejemplo. Pues esto tuvo que ser como una especie de criba, porque todos los chistes no valían, tenían que ser solo los lingüísticos. Entonces, y todos los lingüísticos tampoco, porque no daban la talla que yo quería. Es decir, yo quería tener como una especie, el libro para mí es como una especie de triángulo pues equilátero, ¿no? En donde en un vértice arriba tenemos chistes lingüísticos, en otro vértice tenemos aquí, por ejemplo, componente cultural, y en otro vértice tenemos enseñanza del español. O sea, que sea todo un triángulo equilátero. No sé si me ha salido un triángulo equilátero o me ha salido uno isósceles, como se dice, o uno escaleno, ¿no? Pero yo he intentado agrupar los tres conceptos, por un lado el chiste lingüístico, por otro lado componente cultural y por otro lado para que sea didáctico y útil para la enseñanza del español. ¿Cuál fue esa motivación de elegir precisamente esos componentes culturales, teniendo en cuenta no solamente las diferencias culturales dentro de la misma España, sino las diferencias culturales dentro del mundo hispano, ¿no? Es decir, a lo mejor hay unas cuestiones pues que del componente cultural, hay muchos estereotipos, ¿no? Lo sabemos, por ejemplo, pues no sé, esta película de hace unos años, ¿no? 8 apellidos vascos, ¿no? Donde muestra estas grandes diferencias culturales, ¿no? Entre el norte y el sur, precisamente también en Andalucía, ¿no? Y el País Vasco. ¿Qué elementos determinaron para que precisamente eligieras, digamos, esos elementos culturales que aparecen precisamente en el libro, por ejemplo? Es una buena pregunta, porque el componente cultural está ligado a la lengua, no puede separarse. Entonces, yo lo que he intentado es que sea un componente cultural de la península ibérica, es decir, de España. No es un componente cultural, por ejemplo, de los países latinos. Entonces lo que hablo es más de España, ¿no? De sitios, de lugares, de tradiciones. Y bueno, he intentado pues que el componente sea también global, en el sentido que no solo sea andaluz, sino también hablo de Cataluña, hablo de León, y intento hablar un poco en general de España. Por ejemplo, háblanos un poco cómo fue el trabajo en sí, es decir, durante tiempo te dedicaste a ir recabando, escribiendo estas informaciones a la espera de que un día determinado tuvieses el tiempo para hacerlo, o inmediatamente ya tuviste la idea y dijiste, bueno, me voy a meter a la biblioteca, me paso un tiempo leyendo, investigando, buscando los medios, por ejemplo, digamos, ¿no? De comunicación, la prensa, revistas o cosas por el estilo. ¿Cómo fue más o menos ese desarrollo del trabajo para la elaboración del libro? Pues prácticamente me lo pusieron en bandeja. Es decir, el trabajo me lo pusieron en bandeja porque yo tengo amigos que me cuentan muchos chistes y dan la casualidad que ellos no son ni lingüistas ni tienen nada que ver con la enseñanza, pero saben chistes lingüísticos. Fue fácil, en realidad no fue tan difícil, fue más difícil la selección, ¿no? Es decir, qué chiste pongo, qué chiste dejo, porque había algunos que
si los ponías en el libro podía haber controversia, es decir, podía crear una disputa y a lo mejor algunos gremios no estaban de acuerdo con lo que había publicado, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo recibí un paquete con varios ejemplares que Miguel tuvo la gentileza de regalarnos, inmediatamente yo abrí el paquete en una clase con mis alumnos de primer y segundo año y se lo pasé a ellos y se morían de risa. O sea, ellos fueron los primeros que leyeron el libro, yo no lo había leído, o sea, yo abrí el paquete, le entregué los libros, el mío dedicado lo dejé al lado y solamente me dediqué a ver la reacción de ellos al leerlo, y cuando me di cuenta que se estaban riendo, dije, bueno, pues el libro es bueno, ¿no? Porque si estos chicos inmediatamente empiezan a reírse, pues eso fue uno de los primeros efectos, ¿no? Principalmente hay uno que tú mencionas, un chiste, ¿no? Aquella famosa anécdota de Quevedo diciéndole a la reina de entonces que escoja, ¿no? Bueno, que escoja. Precisamente en este aspecto, en el aspecto lingüístico, ¿no? ¿Cómo reciben los estudiantes, por ejemplo, este juego de palabras, ¿no? Entre el verbo escoger, ¿no? Digamos, y entre, naturalmente, pues, escoja, ¿no? Bueno, como todos saben, pues era un revolucionario, hablando de revolución, y también Quevedo pues, no estaba muy de acuerdo con la monarquía, es decir, no, y además que siempre estaba criticando, se conocía por... Y entonces un día que tuvo que visitar a la reina, pues con su amigo Góngora, que eran rivales, poéticamente, pero luego no. Entonces le dijo que lo acompañara, que le iba a decir a la reina que era coja. Realmente la reina era coja, tenía una discapacidad y claro, Góngora dijo, pero ¿cómo vas a decirle eso a la reina? Que te va a matar, porque en aquella época, estamos hablando siglo XVII, te mataban por menos de nada, ¿no? Y ya a Quevedo lo tenían enfilado, ¿no? Porque ya había estado, bueno. Entonces dice, no te preocupes, yo se lo voy a decir. Y bueno, lo que dice es que Quevedo se presenta delante de la reina con un ramo de rosas, ¿no? Y bueno, yo pongo de rosas, pero puede ser claveles, y lo pone aquí, dice, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Y ya para hacer la broma, ya lo que lo hace es que separa lo que es la palabra. Entonces, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Y la reina, pues creo que era Borbona, no Borbón, entonces no habían captado el chiste y bueno, gracias Quevedo, encima le dio las gracias, ¿no? Un juego de palabras muy interesante, naturalmente, ¿no? Es una anécdota que yo también utilizo mucho en mis clases con los alumnos, principalmente para que ellos sientan inmediatamente, digamos, ese sentido, ¿no? Del humor que se le da. El juego de palabras es muy divertido para la enseñanza del español, porque te permite que el estudiante pueda utilizar el lenguaje no solo de una manera académica y formal, sino que pueda de una manera pues graciosa, divertida, amena, y eso es lo que prácticamente por ahí van lo que son las líneas de investigación ahora sobre lo que es la pragmática del humor y todo esto. Hay un elemento también muy interesante del libro, que es el material gráfico, ¿no? Por ejemplo, háblanos un poco del material gráfico, ¿no? Porque, bueno, naturalmente, pues aparece el nombre tuyo como autor, pero también naturalmente aparece el nombre de la ilustradora, ¿no? Bueno, Dora Krompai. Como sabéis, el nombre ya dice que es una chica húngara, efectivamente. Entonces, esta chica que no habla español, entonces tuve que explicarle las situaciones en inglés. Pues, por ejemplo, tienes que dibujar esto, esto y esto. Claro, tuve que dibujar, o sea, ella tiene que dibujar el chiste, que es muy difícil. Dibujar un chiste en una ilustración es muy complicado, y más si no entiendes la cultura, ¿no? Y al final salió bastante bien y estoy contento con los dibujos. Bueno, la calidad de los dibujos pienso que hay para todos los gustos, son algunos más infantiles, otros son más serios, pero bien. ¿Cuál es la aceptación que ha tenido el libro? ¿Ya has trabajado con ellos? ¿Tus alumnos, por ejemplo, ahí en la Católica, en la Universidad Católica, Pastor Peter,
¿Has hecho trabajo, Sí. materiales didácticos con ellos? Sí, sí. Gracias a Dios, mis alumnos tienen un ejemplar cada uno. Y la aceptación, pues la han leído muchos amigos, y no porque sean amigos, sino también gente y le han gustado. Y cuando digo que le han gustado, lo dicen de una manera natural, y también han dicho es algo novedoso, y que no hay uno así, pienso en la enseñanza, de momento, chistes lingüísticos de componente cultural para la enseñanza de español, pienso que no hay ninguno. En este caso el libro tiene la ilustración, tiene lo que es el chiste y tiene la explicación lingüística, con lo cual tiene, como yo digo, tres cosas en uno, ¿no? Bueno, además hay un elemento y un factor adicional muy importante, ¿no? Es decir, los chistes son, pues qué decirle, ¿no? Interminables, infinitos, ¿no? Es decir, que tú hasta tu jubilación, tu postjubilación y después de toda tu jubilación vas a tener elementos y momentos y tiempo para seguir ampliando este libro. Es decir, con este libro ya tú tienes trabajo para 7 vidas, ¿no? Sí, pero vamos a empezar por este. Bueno, muy bien, ya con esto cerramos esta pequeña sesión de presentación de este libro. De nuestra parte, de la Universidad de Pech, de nuestro Departamento de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, la aceptación ha sido muy buena, mis estudiantes lo han leído, les he entregado un par de ejemplares de los varios que nos enviaste y por lo cual te estamos muy agradecidos. Y naturalmente le deseamos a Miguel todo el mayor de los éxitos con este libro y verdaderamente a los colegas profesores, ¿no?, de español, les recomiendo que sí que lo utilicen porque la verdad que es un manual muy pero muy interesante y un material de apoyo muy pero muy interesante donde se confunden, digamos, diferentes aspectos de la enseñanza de nuestra lengua española. A ti por la presentación.